Buen día, mi nombre es Gedeón Cristóbal Bautista, soy estudiante del Tecnológico de Tuxtepec. Estoy cursando actualmente el quinto semestre en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y les vengo a presentar la importancia del capital de trabajo. Para empezar, tenemos que saber qué es el capital de trabajo. El capital de trabajo es la cantidad de recursos con los que cuenta una empresa para operar. Es la diferencia entre los activos y los pasivos circulares o corrientes. ¿Qué es un plan de capital de trabajo? El objetivo de un plan de ese tipo es buscar oportunidades para aumentar el activo corriente o disminuir el pasivo corriente y poner a la empresa en una mejor posición financiera. Además, el plan sirve para prevenir fluctuaciones en el capital de trabajo y preparar a la empresa para los momentos en que pueda no tener liquidez suficiente para cubrir sus gastos. ¿Cuáles son los beneficios de tener un plan de capital de trabajo para ahora ingresar a la nueva normalidad? Dice que menor precisión financiera al contar, mayor liquidez, mejor historial crediticio al contar con dinero para pagar las cuentas, menores retazos de producción al pagar a tiempo a los proveedores. Este es un punto muy importante para las empresas. Mayor valor al contar con recursos para crear, generar mayores ganancias y expandirse. ¿Cómo se puede aumentar el capital en trabajo? Podemos ver que se pueden aumentar de las siguientes maneras: agilizar el proceso de cuentas por cobrar, reducir las cuentas por pagar, reestructurar los términos de las deudas, no acumular inventario y contar con opciones financieras. Ahora, ¿qué es el capital de trabajo? Dicen que es un elemento principal para que las empresas puedan financiar y obtener recursos, crecer y ser más eficientes. Principales retos que las empresas con el capital del trabajo. Esto va enfocado ahora para la nueva normalidad, que es reactivación de economía, detenimiento casi total de las operaciones. La reactivación económica tiene que ver con el hecho de que se deben de reactivar la economía de las empresas a como se estaba antes de la pandemia. El detenimiento casi total de las operaciones se debió a que las empresas no estaban esperando un suceso como el de ahora. Ahora, ¿cuál es la necesidad fundamental que tienen las empresas hoy día? Dice que es necesario reiniciar las operaciones a como estaban antes del COVID-19. Dicen que el capital de trabajo se puede comparar con una máquina muy precisa de tres engranajes, los cuales son ciclos que tienen que ver con los días por pagar, las cuentas por pagar y días de inventario. Las afectaciones por el COVID-19. Muchas empresas asiáticas dejaron de exportar componentes a México, disminuyendo sus envíos. Esto generó las consecuencias, que fueron la disminución del inventario para las empresas, pero las empresas seguían teniendo la demanda de parte de sus clientes finales. Eso no quiere decir que cuando las empresas asiáticas dejaron de exportarles componentes a México, México seguía teniendo la necesidad de suplir los pedidos de las demandas de sus clientes. Entonces, esto hizo que cuando llegara a México los sistemas de inventario se hicieran más largos, al igual que los ciclos de venta. Las empresas dejan de tener la misma liquidez que se tenía normalmente antes de la pandemia. Por lo tanto, tienen solo dos fuentes para mantener su liquidez. Esas dos fuentes son las aportaciones que hagan los accionistas a sus compañías, o sea, el autofinanciamiento y el rol de la banca, que esto depende de cada banco.
al que las empresas estén asociadas. ¿Con quién financian las empresas hoy día? Las empresas que tienen líneas de crédito han acudido a sus bancos. También puede venir desde la misma cadena productiva. Eso de que puede venir desde la misma cadena productiva se debe a los proveedores cuando los proveedores les dan más tiempo para pagar sus créditos a las empresas. Las empresas se le aportó durante la pandemia un apoyo, al mismo tiempo que se extendieron los plazos de pago para las empresas. Esto fue un gran apoyo para las organizaciones que están pasando, bueno, todas están pasando por un momento de crisis. ¿Qué se necesita para optimizar la liquidez de las empresas? La principal recomendación para las empresas es retomar la actividad comercial lo más pronto posible, restablecer sus cadenas de valor, restablecer los compromisos que tenía con clientes y proveedores, eh, y para poder realizar lo anterior se necesita más capital de trabajo, que es el comercio exterior y cómo afecta dentro del país, qué deben de hacer las empresas para tener una mejor liquidez, cómo la banca puede ser cómo la banca puede ser un aliado, es mantenerse muy cerca a los clientes, saber que en este momento están pasando por un momento delicado todas las empresas. Em, y cómo es que afecta dentro del país es trabajar en las dos puntas. La parte de los proveedores, extender y diferir el pago a sus proveedores en el tiempo lo más que se pueda. 2. Del lado de la venta es acelerar la cobranza y así tener negociaciones con los clientes. De esta manera tener cómo poder pagar a los proveedores o recurrir a otro tipo de financiamiento como el factoraje o también el financiamiento de las ventas. Las recomendaciones para las empresas es cuidar la liquidez. Las recomendaciones para las empresas es cuidar la liquidez, cuidar los gastos y priorizando los pagos. Reto que impondrá el capital de trabajo a las empresas con la nueva normalidad. El principal reto es el uso eficiente de los recursos, hacer más con menos, evitar gastos que no sean necesarios, entender los riesgos que se vienen por delante, entender la exposición que las empresas tienen al tipo de cambio y cómo utilizar instrumentos de cobertura para prevenir cualquier alteración en el flujo por la alteración del tipo de cambio. Entender hacia dónde van las tasas de interés, las oportunidades. Como en todo, hay oportunidades. Por ejemplo, hoy día es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y eso sería todo de mi parte.